Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva jornada del ciclo de productividad para la exportación PYME. Esperamos unos segunditos más que se terminen de sumar al resto de participantes y ya arrancamos. Bueno, un gusto estar nuevamente en este ciclo, el encuentro 10 que nos trae hoy por aquí, titulado Gestión de la Innovación para la Exportación. Está aquí Mónica Pujol, quien va a presentar este tema vinculado a innovaciones de cara a la exportación. Innovaciones del campo desde del diseño y innovaciones transversales. Van a ver cómo pensar la innovación en términos desde totalmente transversales. O sea, no hay solo un área que dependa de la innovación. Cómo superar algunas limitaciones. Recomendamos en relación a estos temas, como saben, dentro de este ciclo nos enfocamos en mejoras productivas para la exportación, y la idea es, como es un ciclo, que puedan rever también las ediciones pasadas. Vimos cuestiones vinculadas a mejoras continuas, vinculadas a metodologías de trabajo para la innovación, que son distintos enfoques, o sea, desde el campo de la ingeniería, desde el campo del diseño, desde el campo de la ciencia más dura. O sea, la innovación es transversal, y lo que nos va a presentar Mónica tiene que ver con esta mirada global de cómo enfocar la innovación en términos macro. Mi nombre es Sebastián Feinsilver, soy coordinador de internacionalización PYME, voy a estar moderando esta charla. Para quienes se suman nuevos y nuevas a este ciclo, está abierto el chat, es un ciclo muy dinámico, buscamos que haya mucha participación en los foros. Vamos a ir retransmitiendo las consultas que tengan a la oradora, a Mónica Pujol. No es que dejamos las preguntas para el final, sino que la idea es que participen activamente. Y te presento, Mónica, bienvenida, un gusto estar aquí con vos. Mónica Pujol es especialista en innovación estratégica del Centro de Estudios Interdisciplinarios del CEI de la UNR. Es doctora en diseño por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Tiene una amplísima trayectoria tanto para el sector público como privado y académico. Cruza esos tres ejes, con más de 30 años de trayectoria vinculada a la innovación en términos macro, podríamos decir, y dirige particularmente el posgrado de Innovación Estratégica en la UNR, que es un posgrado muy interesante que les recomendamos también, ya que no está enfocado no solamente en el diseño, sino en la innovación en términos transversales, que bueno, algo ahí Mónica nos contará con más detalle. Bienvenida, Mónica, muchas gracias por estar acá. Hola, Seba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, es un placer, les agradezco muchísimo la convocatoria y bueno, si te parece, empezamos tal cual como Empecemos. dijiste con el tema, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos y vamos a insistir con esto que planteaba Sebastián de hacer esta presentación lo más ágil posible, entonces, de compartir. Ahí vamos. Ahí, Seba, por ahí te voy a pedir feedback si se está viendo bien la presentación. Vos viste Se que ve toda siempre... tu pantalla. A ver si pones presenta. Ahí está, ahí se ve perfecto. Perfecto. Bueno, bárbaro. Les contábamos que el tema tenía que ver con la gestión de la innovación y específicamente con la gestión de la innovación con vistas a exportar. Tal cual como pusimos en la convocatoria, vamos a tocar tres ejes. Una que tiene que ver
con la innovación como contexto, con agregar valor, ¿no es cierto? O sea, porque innovamos, sino para agregar valor, en determinado contexto, ¿no? En sistemas distribuidos y en la necesidad de centrar mucho de lo que hacemos, los productos o todo, les diría, en las personas. Por otro lado, vamos a tocar otro eje que tiene que ver con las perspectivas, y esto de las perspectivas, que es el diseño, lo que se habla de diseño de futuros, eh, tomado desde quizás todos hemos trabajado o hemos escuchado, que es importante hacer un análisis de las tendencias, pero con contextos como los actuales, de las tendencias hasta las señales, se ha generado todo un proceso para poder diseñar escenarios futuros. No voy a espolear, sobre esto después voy a meterme más en el tema, porque enseguida ya me iba a meter a explicarlo. Suena muy futurista, pero tiene los pies muy en la tierra. Y bueno, hay un tema que se nos impone, y que cada vez está más en boga y tiene que ver mucho inclusive con condiciones para poder salir a los mercados externos, es qué pasa con esta industria 4.0, qué pasa con la cuarta revolución industrial, qué pasa con esta cadena de valor que, que empieza a ampliarse. Estos tres ejes los vamos a ir recorriendo. Obviamente no podemos meternos cada uno de estos temas, les diría, de hecho nosotros los tenemos organizados como diplomaturas cada uno de estos temas y un posgrado específico que los recorre a todos, pero sí me interesa como ver por qué los estamos planteando hoy acá. Bueno, ¿qué es innovar, no? Una pregunta que todos lo tenemos, diría hoy, casi como un mandato, ¿no? Hay que innovar, hay que innovar, hay que salir, hay que agregar valor, hay que salir del commodity. Bueno, genial. Y todos acordamos que sí, todos vamos hacia este norte, pero cuando hablamos de innovar, ¿qué es innovar? ¿Y será posible, Sebastián, compartir con ellos la primera pregunta como para tener ahí? ¿Cómo no? Tenemos acá una pregunta para los que están en vivo, los que lo están viendo en diferido, se las leo. La pregunta es, ¿qué es innovar? Y las opciones que pueden votar en vivo son incorporar tecnología, crear una nueva demanda, o crear un nuevo producto, o proceso, o servicio. Y la otra pregunta es exportar. La otra, perdón, opción es exportar. Son 4 las opciones, ¿eh? 4 opciones, sí. Incorporar tecnología, crear una nueva demanda, crear un nuevo producto, proceso o servicio, exportar. Dejamos unos segunditos para que la gente está votando ahora en vivo. Y bueno, vamos a cerrar esta votación y compartir los resultados. Ganó con un 77% crear un nuevo producto, proceso o servicio. Podemos decir, abrir nuevas unidades de negocios, crear algo nuevo. Segundo lugar, crear una nueva demanda. Y en tercer lugar, incorporar tecnología, según los pareceres del público presente. Fantástico, fantástico. Me parece interesantísimo porque de alguna manera todo está vinculado a innovar, pero bueno, esto que nos está pasando es incorporar tecnología en nuestra unidad productiva, es que se nos ocurra el futuro iPhone, ¿no? Siempre se pone como ejemplo mm, el iPhone en particular. Y ahora es algo muy interesante esto, porque si nosotros vamos al término de innovación, vamos a tener
como dos lados de la innovación. Una tiene que ver con esto de la generación de algo nuevo, generar una propuesta para lo que nosotros no teníamos hasta ese momento solución. Ahora, eso que es generar el producto nuevo que acordamos, o servicio, o unidad de negocio, que es generar un cambio, ese cambio siempre se genera por una necesidad, ¿sí? Porque si uno viene haciendo lo que viene haciendo muy bien y que va puliendo y puliendo, ¿y por qué va a cambiar? ¿No? Una de estas propuestas productivas o creativas que se dan en la producción no necesariamente generan innovación. Y acá hay un ejemplo muy interesante, me ha tocado escucharlo, un diseñador famosísimo israelí que anda por los congresos internacionales lamentándose de que nadie lo reconoce como el creador del iPad, Ronan Arant. Porque él, Sony, lo contrató años antes que saliera el iPad para hacer, ¿no es cierto?, una tableta. Con toda la tecnología de Sony, la desarrolló, se hizo el prototipo, se hicieron los primeros testeos, a nadie le interesó, a nadie le interesó. ¿Por qué? Porque todavía no se había popularizado el uso, por ejemplo, de los teléfonos inteligentes, no entraba en una categoría que la gente pudiera entender, no era un teléfono, no era una computadora, no se hacían soportes tan chiquitos las mismas situaciones, o sea, la gente no la adoptó. Entonces, se nos puede ocurrir lo mejor, generar el mejor producto, el mejor servicio. Ahora, no es innovación si no la adoptan. ¿Y por qué? Esto fue casi 8 años antes del iPad. ¿Y por qué el iPad sí o el iPhone sí pudieron ser una innovación? No solo porque eran o no de Mac, estamos hablando Macintosh o Apple, Sony. O sea, no estamos hablando de, uy, lo hice acá en mi garage y no pude testar en un lugar central, sino porque no había las condiciones en los usuarios para adoptarlo esto. Entonces, esa innovación solamente si aquello que uno ha cambiado ha sido adoptado por la demanda, ha sido aceptado, ha sido adoptado por las personas y solo ahí se constituye el valor agregado, porque el valor nosotros lo proponemos, pero todos sabemos que si el cliente y el usuario no le otorgan ese valor, aunque se lo hayamos dado, bueno, no podemos decir, igual que Ronan Arant, yo fui el primero que lo hizo. ¿Y nos importa decir yo fui el primero que lo hizo si nadie lo compró? Ay, es una pregunta interesante. Uy, hice algo con mi presentación. Entonces, ¿por qué innovar? ¿Por qué meternos en la innovación? Y ahora vamos a la segunda pregunta. Acá la comparto. La segunda pregunta dice, ¿gestiona procesos para producir innovación? Esto es una pregunta a las pymes presentes. Las opciones son sí, quisiera o necesito, no o no quiero. Dejamos unos segundos para que la gente vote. Y acá, en relación a esta pregunta, me parece muy interesante justamente esto que empezabas a hablar, Mónica, de que la innovación se da también en pymes, o sea, y que es necesaria también para, no solamente para Sony o para Apple, sino también para pymes argentinas. Bueno, ahí la dejo picando esa. Fantástico. Comparto, la gran mayoría propone que quisiera o necesita innovar, que aún no lo está haciendo según lo que ellos consideran en términos totales. De todas formas hay un 26%, que no es un número no menor,
que dicen que sí generan procesos para la innovación, y un 6% dicen que no, y un 0% puso no quiero. O sea, nadie se niega a la innovación, podríamos decir también. Fantástico. A ver, me parece interesantísimo esto que nos traen, ¿no? Las respuestas. Bueno, un porcentaje, casi un cuarto, ¿no? Está en procesos de innovación. Yo creo que ahí es muy importante esto de qué es lo que cuando uno gestiona innovación, tiene que tener siempre claro que está en procesos de una propuesta para que sea aceptada o no, y la cantidad que pone quisiera o necesito. Y este quisiera o necesito fue totalmente intencional, porque uno quiere innovar porque se despierta una mañana y dice, quiere innovar. Bueno, hay gente que sí, hay gente que tiene así como que quiere generar algo nuevo, que se inquieta, pero muchas de las empresas, de las pymes, no es necesariamente que quieran innovar, porque la innovación tiene que ver con posibilidades de agregar valor, posibilidades de salir de la posibilidad de estar compitiendo solo por precio. Ahora, por otro lado, incluye un porcentaje muy grande de incertidumbre. Cuando uno habla de creatividad, que tiene que ver con el proceso interno que se hace para hacer esta propuesta, o sea, este cambio que tiene que ver con la creatividad, es un atributo humano que todos tenemos para sobrevivir. Ahora, si las cosas salen bien, ¿uno cambia todo? No, no cambia todo. Uno cambia todo porque esto se ha instalado como un requerimiento. Se ha instalado como un requerimiento porque estamos en contextos altamente cambiantes. Y bueno, creo que hoy tenemos mucho más que estos factores que les estoy poniendo acá, pero más allá, sumando, o sea, a la pandemia, a la guerra, al dólar, que no sabemos a cuánto va a estar a cada instante, y a todas estas cuestiones que nos pasan, nosotros, a ver, perdón, que acá tuve que hacer algo para poder volver a mi pantalla, y estoy haciendo lío con la presentación y spoileando todo. Decía, más allá estábamos con nuestro cotidiano, los cambios contextuales son posibilidades, pero también son amenazas. También pueden ser sentidas como amenazas. ¿Por qué? Porque estos cambios contextuales, o sea, lo que nuestros padres vieron como cambio quizás en toda una vida, nosotros nos ha tocado verlo en 10 años. Y entonces hoy tenemos instalada la nanotecnología, tenemos como una ciencia ficción, algunos, pero otros de manera más concreta, todo lo que tiene que ver con biogenética, biotecnología, los cambios, ¿no?, energéticos, la robótica instalada dentro de nuestros sistemas productivos, los sistemas de comunicación, todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas y la virtualización de los procesos, la fabricación aditiva, la neurociencia que nos habla de qué le pasa o no a los usuarios, y cuando uno toda la vida ha venido haciendo las cosas bien y de repente tiene que tratar de entender qué le pasa a las personas, y por si fuera poco el Big Data y la telemetría. Con lo cual, todo esto que hoy se nos presentan como grandes posibilidades, también nos mueven el tablero, y no para el listado, y cada día se suma alguno más. Y acá, perdonen que yo arranco y arranco y arranco con preguntas, pero es un poco también para ver, bueno, esto que les digo, ¿les es coherente? ¿Ustedes
esta tercera pregunta que yo les quiero plantear. ¿Estos puntos los han sentido en algún momento como posibilidades o como amenazas? A ver, pasamos la tercera pregunta, que dice, ¿algunos de estos factores son una amenaza para su negocio? Las opciones son nanotecnología, biotecnología, cambio energético, robótica, comunicación, Internet de las cosas, fabricación aditiva, neurociencias, telemetría. Son muchas opciones, así que acá vamos a dejar un poco más de tiempo. Me parece muy interesante esto que planteas, Mónica, de plantearlo también como amenaza, porque muchas veces uno suele pensarlo como oportunidades, pero también está esa contracara. Y más allá de que muchas pymes vean lejos, no tengan incorporado de repente inteligencia artificial en sus procesos, el paradigma es lo que vos contás, o sea, la situación productiva a nivel global tiene que ver con estas cosas, y de alguna u otra forma todas las pymes se manejan de cara a la exportación, ni hablar, con estos parámetros. Porque aparte, Sebastián, es tal cual, siempre, 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 y me imagino que muchos de los que estamos acá hemos escuchado charlas sobre metodologías ágiles, sobre design thinking, bueno, y se plantean todos estos cambios como posibilidades. Ahora, después uno en la pyme, ¿cómo hace muchas veces para enfrentar todas estas posibilidades? Entonces me parecía importante darnos la posibilidad de decir, genial, son posibilidades, pero también las sentimos como una amenaza. ¿Por Tal qué? cual. Porque las podemos o no incorporar, porque nos superan, porque desconocemos qué pasa con esto, porque nuestras competencias externas o los mercados a los que vamos están mucho más anclados en estas posibilidades tecnológicas. Bueno, las dos caras están siempre presentes, ¿no? Bueno, los resultados fueron muy parejos, la verdad. No hubo con las otras preguntas una tendencia tan marcada. Acá ganó, digamos, robótica con un 39%, sigue comunicación con un 35%, después cambio energético con un 26%, y hubo un gran empate entre nanotecnología, biotecnología, Internet de las cosas, fabricación aditiva, neurociencias, telemetría, un poco menos, pero bueno, prácticamente ninguna no tuvo un voto, ninguna de las opciones. Con lo cual, volvemos a lo anterior, uno innova, uno es creativo porque se le mueve el contexto. Y empiezan a aparecer todas estas posibilidades como amenazas y como posibilidades. Y me parece que esto es un eje en el que es interesante seguir explorando, ¿no? Seguir explorando qué nos pasa con esto. A ver. No hay charla de design thinking que no hablen del siglo XXI como el VUCA, el VICA, depende si lo dan en castellano o en inglés, ¿no? Este siglo volátil, incierto, complejo, ambiguo. Me acuerdo que cuando empezó esto hasta había que explicarlo. Hoy pues, todos tenemos especializaciones sobre esto. Podríamos dar charlas en el exterior sobre qué es el siglo VICA, porque si el mundo está en el siglo VICA, en Argentina siempre tenemos como un grado de especialización más alto, ¿no es cierto?, sobre lo volátil, lo incierto, lo complejo y lo ambiguo. O sea, si no nos alcanzaba todo lo que pasaba, bueno, ahí ya vino la pandemia, vino la guerra, y acá seguimos en incierto, ¿no es cierto? Este estado de beta constante que venía con todas estas posibilidades, pero que también sentimos como amenazas. Y
Pero siempre que vemos estas siglas, yo creo que hay que bajarla un cacho a qué nos pasa a nosotros con esto, ¿no? Cuando se dice complejo, bueno, ¿por qué complejo? Porque cuando empezamos a ver todas estas posibilidades y todos estos cambios contextuales, ¿cómo tomamos decisiones? Y ahí lo complejo son estas multifacetas de factores en los que tenemos que tomar decisiones. Y eso sí, cada uno de nosotros en nuestra unidad productiva, en nuestra pyme, lo está sintiendo. La decisión ya no es una decisión lineal, es una decisión compleja que nos atraviesa quizás desde una persona hasta 300, pero sigue siendo compleja. Volátil, la tasa de cambio, y no estamos hablando de cambio del dólar solamente, la tasa de cambio a lo que nosotros estamos, nuestras propuestas están teniendo que enfrentar. Nosotros nos hemos pasado haciendo capacitaciones a las pymes, trabajando con distintos municipios en la mitad de la pandemia para ver de qué manera gente que siempre había tenido todo su esfuerzo puesto, por ejemplo, en un showroom, tenía que pasar a conceptualizar cómo iba a vender e-commerce y a entender cuáles eran sus mercados en ese lugar. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar de cambios? Todo el tiempo estamos con cambios. Ambiguo. Bueno, obviamente falta de claridad sobre los eventos. Y si nosotros decimos, si alguno de ustedes, por favor, sabe qué va a pasar en los próximos 5 años, me lo avisa. Y si no, creo que tenemos todos bastante claro que es esta ambigüedad. Y es cierto que toda esta ambigüedad no está en un futuro que quizás mágicamente va a venir, está hoy, es incierto, es un presente continuo poco claro. Estos rápidos cambios tecnológicos nos llevaron a este VUCA en castellano, y lo que es evidente y lo que sí hemos escuchado no son gestionables por metodologías clásicas. Y acá empieza a aparecer todo lo de las metodologías ágiles. Ahora, las metodologías ágiles que han tomado tanta difusión en los últimos años, obviamente son lo que nos ayuda y nos sirve para hacer frente. Pero acá es importante tampoco ir de gurú en gurú, y realmente o capacitarse o participar de grupos de laboratorios de innovación que nos ayuden para hacer frente a estos cambios y para poder entender justamente que no es mágico, que no es un gurú que nos venga a decir que todos estos cambios nos van a abrir el mercado internacional, sino ver cómo vamos a pasar, cómo vamos a hacer uso de estas metodologías. ¿Por qué? Porque entre otras cosas estamos en cambios muy fuertes en cómo se están dando los sistemas de producción, ¿no? Y entonces, hoy se habla de sistemas distribuidos. Estos sistemas distribuidos que se basan en la innovación tecnológica, pero que necesitan de la innovación social. Y estos sistemas distribuidos tienen que ver con la escala de los distintos lugares en donde se producen cosas y cómo hoy ha cambiado, ¿sí?, la infraestructura y la lógica de la producción, la distribución y el consumo. Y desde unidades pequeñas se vinculan con una gran escala que es local, regional y global. Y ustedes dirán, bueno, nosotros la escala pequeña la podemos tener, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo vamos a entrar en esta gran escala, ampliar lo local, lo regional a lo global? ¿Cómo vamos a poder trabajar con el sistema distribuido y acordémonos de esta doble relación como posibilidad y amenaza, ¿no? Básicamente, este sistema distribuido no tiene que ser para nosotros solo una puerta, un muro de
de exclusión. Y hay que pensar de qué manera hoy que en el mundo se está hablando de los sistemas distribuidos, que ya uno no puede plantear seriamente en fabricaciones complejas, como puede ser la automotriz, que un coche está hecho en un país, en todo caso estará ensamblado, porque las cajas, ¿no?, de velocidades se hacen en un lugar, en continentes distintos están hechas las distintas partes y se ensamblan. Bueno, si esto está funcionando en industrias tan complejas, ¿qué va a pasar con nuestras unidades productivas? Pero esto también trae esto que planteábamos de posibilidad y amenaza. ¿Cómo posicionarse en un mundo que por un lado está tan conectado, pero por otro lado también ciertas cosas que a las que no accedemos, a las que están distantes, también nos dejan desconectados? Porque bueno, aparecen los gurúgenes, todos los problemas son posibilidades, todo lo que son los cambios tecnológicos nos van a permitir salir al mundo. Ahora, ¿cuáles son las barreras de entrada para ese mundo? Entonces, posicionarse en un mundo que hoy está totalmente conectado es también jugar con esta doble posibilidad de desconexión y conexión. No sé si en esto te veo, Seba, hacer así. Sí, Obvio, totalmente, coincido. participar, te pido en lo que te parezca, porque siempre los aportes son interesantes, ¿no? Y se dan diálogos distintos. Sí, En este mundo, invitamos a sí, todos nuevamente y todas que participen en el foro. Yo voy a ir retransmitiendo preguntas que hagan desde el foro. Estamos caracterizando algunas lógicas vinculadas a la innovación. Después vamos a ir a ejemplos puntuales. El foco está puesto en estos procesos de cara a la exportación. Así que ahí cualquier inquietud que tengan, experiencias, etcétera, más que bienvenidas, serán retransmitidas. bueno, y en este mundo, ¿cómo innovar en un mundo conectado, desconectado, ¿no? O sea, con conexión absoluta y también es una conexión que nos desconecta. Y no hablo desde lo metafísico, sino desde esto, de las posibilidades o accesos a determinados lugares. Porque acá se nos plantea un problema fuertísimo, y es cómo obtener información. Y esta información va más allá de qué me puede dar el Google Analytics, ¿sí? O qué pasa con redes. ¿Cómo obtener información? Si estamos diciendo que la innovación se da en la demanda, ¿qué pasa en relación a esta demanda? ¿Y cómo obtengo? Es central en este momento, porque justamente habíamos partido de decir que todo el día nos enfrentamos a decisiones complejas, de lógicas que no tienen que ver quizás con aquello que producimos, pero que hoy ya no podemos desconocer. Ya no basta con producir muy bien algo. Y entonces nos encontramos con este terrible desafío. Fíjense, yo voy a traer muy pocos ejemplos externos, me interesa que hablemos sobre ejemplos locales, pero me interesaba, porque, y muestro mucho esto, porque ¿qué es esto? Esta es la revista de Economía Harvard en el 2015, no de diseño, no es una universidad de arte, no, de negocios duros. ¿Y qué es lo que plantea acá en el 2015? Que hoy en los puntos de decisión se está buscando principalmente gente que venga del área de diseño. ¿Y por qué lo plantean así? O que entienda de diseño. Y diseño, acá ya lo vamos a tocar, el tema es diseño en sentido amplio, pensamiento proyectual. ¿Por qué? Porque el crecimiento de los nuevos modelos de negocios basados en las nuevas tecnologías necesitan de ese punto de vista del usuario, de ese usuario, de esa persona que se ha acostumbrado hoy a que justamente esto que veíamos como posibilidades y amenazas, lo ven como posibilidades.
quieren todo customizado, quieren la posibilidad de opinar, quieren este feedback, ¿no? Quieren una propuesta hecha a su demanda. Y, entre otras cosas, la piden por las posibilidades de participar y de opinar que han dado las nuevas tecnologías. Entonces, fíjense, esto ya tiene 7 años, ¿no es cierto? Y ya está planteado desde, les diría, desde 2000, y vamos a ir a otras publicaciones más nuestras. Perdón, ya como siempre me pongo ansiosa, le doy 2 clics. Y acá viene algo que ya apareció, ¿no? Antes hacíamos las cosas bien y nos compraban una cantidad. Ahora tenemos a un usuario, nosotros mismos como usuarios, queremos entrar y ver en las distintas plataformas cómo compramos, queremos comparar, queremos ver si lo pueden hacer según nuestros requerimientos, si pueden. Después nos pasa cuando tenemos que producirlo, la primer amenaza, ¿no es cierto?, salió en área de comunicación y segundo en robótica. O sea, después nos pasa que cuando estamos del otro lado, esto es un problema. Ahora, está instalado, lo tenemos instalado nosotros como clientes, como usuarios. Hoy tenemos que ver, y más si salimos a otros mercados, qué pasa con aquellas personas. Y acá se instala, no es la persona como la estudiábamos en los 90 por el marketing según su capacidad adquisitiva. Es aquellas experiencias que van a querer plantear. ¿Y qué es la experiencia? Relato que cada persona hace de su relación con nuestro producto. Y empiezan a aparecer situaciones, les decía, y acá va a terminar lo extranjero, pero me parecía muy interesante, esto es una nota de Infobae, sobre 2 inglesas, que ¿qué pasaba? Obviamente, seguramente la pregunta se instaló en su propia necesidad. Van a eventos públicos, desde recitales a lo que fuese, y si ustedes van a cualquier lugar, hasta un restaurante, en la cola del baño de las mujeres y el del hombre tiene otra escala. ¿Por qué? Porque las mujeres necesitamos inodoros, sentarnos, ¿no es cierto? Todas esas situaciones. Entonces, ¿qué se fijaron? En de qué manera poder en eventos públicos resolver esa situación. Y generaron algo con placas, ¿sí? Y acá estamos hablando, obviamente, con placas plásticas, de policarbonatos, o sea, es muy, muy sencillo el esquema constructivo. Ahora, lo que está planteando es, por un lado, un baño sin techo. ¿Por qué? Porque, a ver, todos los problemas que tenían los baños, malos olores, falta de limpieza, que alguien se quedara colgado media hora en el baño, esto lo quita, porque entre otras cosas, las paredes son bajas. Entonces pasa a ser un urinario femenino de alta circulación, lo hacen como una propuesta beta, ¿no? Inclusive es parte de un ejercicio y se encuentran con una unidad de negocio que fue exitosísima, que se las compra nada menos que el gobierno para todas las eventos públicos. Se desarma, se mete en un camión, track, y se mandan una cantidad de baños importantísimos. Costos constructivos mínimos, mínimos. ¿Y qué es esto? Salir a ver no solo donde nos duele a nosotros, sino donde les duele a los demás. Porque se acuerdan que la innovación estaba en la demanda. Es bárbaro, una vez que uno lo ve, dice, está la creatividad. No, está en la creatividad aplicada. No sé si se acuerdan que cuando empezaron a aparecer las heladeras con las placas inteligentes, las heladeras inteligentes, había alguna que nos avisaba qué cosas había que comprar. Si había que comprar huevos, había que comprar más leche. ¿Sobrevivió eso? No sé si ahora
últimamente han visto qué pasa con las heladeras. No, porque es más fácil abrirla antes que se prenda una lucecita para mostrarnos. Paola levantó la mano. Te invitamos, Paola, si querés escribirnos en el chat. No podemos habilitar por la dinámica de este Zoom, pero escribinos. Dale, escribinos así. A ver, ¿vos lo estás viendo, el chat? No, bueno, ya escribí, Ah, sigamos. Me parece muy bueno también esta cuestión, o sea, muchas pymes tienen la innovación vinculada a la robótica y lo plantean como una amenaza externa, tal vez como no está incorporado, pero hay otros recursos, este ejemplo que traes, Mónica, me parece excelente, en relación a pensar la innovación de cara a los usos y costumbres y necesidades, y a veces romper ciertos paradigmas también, de cómo de repente tiene que ser una tipología o un producto. El punto ahí también es cómo son los procesos para generar eso y cómo eso no es una cuestión mágica, de repente aparece, sino destinar recursos total, a, totalmente, a pensar escenarios, a pensar futuros, cosas que ahora nos contarás. totalmente. Hacia allá vamos. Bueno, cada tanto voy remarcándoles claves, ¿no? Decíamos, lo primero es, bueno, innovar se nos impone como una necesidad. Y se nos impone como una necesidad porque ahora del otro lado tenemos contextos cambiantes y usuarios que ya están parados en otro paradigma. El usuario ya no es nuestro cliente pasivo que está parado en la tercera revolución industrial, en donde la producción en masa la va a consumir acríticamente, sino que tenemos que empezar a ver a quién. Pero por otro lado, habíamos dicho que esta innovación se nos impone como contextual. Aparecen los problemas. Y aparte, hay un montón de problemas de todos nosotros, de los usuarios, que no han sido considerados. Un poco esto que pusimos en el baño, empezar a reformular los problemas. Esto que ya hemos visto de nuevo en cuanto seminario o charla de todo lo que son metodologías ágiles, reformular los problemas como desafío, también tiene que ver con una arquitectura del problema. En poder decir, bueno, este problema no me lo tomo como una pared, este problema veo, o como el árbol que tapa el bosque. ¿Qué bosque hay detrás? Los problemas se terminan definiendo, a veces casi como un lugar de no movimiento, como un acá no se puede. Y ese lugar de no movimiento es el que tenemos que empezar a desarmar, porque detrás de ese árbol está el bosque que nos permite ir viendo de cómo estaba conformado. Y muchos de esos problemitas, no, el gran problema, es en donde está nuestra posible inserción. Entonces, vamos un poco, y ahora voy a empezar con ejemplos para que podamos un poco ver, porque todo esto creo que parte de lo que dije lo hemos escuchado, lo hemos compartido en otras charlas. El tema es, bueno, a ver, sí, ok, ¿y ahora cómo seguimos? Y le voy a contar un ejemplo que son dos ejemplos, uno chileno y otro argentino. Por ahí al principio se los voy a caricaturizar un poco, ¿no? Para que podamos entender, no es tan así, ¿no es cierto? Pero para que podamos entender esto del problema como desafío. O sea, desafío, no sé si ubican la selva valdiviana. La selva valdiviana es la selva más austral del mundo. La costa chilena es una costa aparte, compleja, llena de fiordos. Las rutas en Chile son muy buenas, pero a partir del sur lo que tiene es una dificultad geográfica grande. La selva valdiviana aparte está protegida,
justamente porque es la selva más austral que existe, está terriblemente protegida. Llueve, tiene una característica importantísima, llueve todos los días, no hay días del año que no llueva. Entonces, fíjense, es un lugar de difícil acceso, ahí no hay poblaciones, obviamente no se puede hacer una producción industrial, ¿no? Porque está muy regulada la zona, hay una población baja. A ver, si uno le tocó querer ahí emprender, ¿qué diríamos? Tenés todas en contra. Y arriba ni siquiera tenés una salida franca, directa, o sea, no podés escalar producción, no tenés poblaciones cerca, te tocaron todo, bailaste con la fea, digamos. Esto ya no se dice, ¿no? Menos siendo mujer, perdón. ¿Y qué hizo esta gente? ¿Qué hizo esta gente? Todo lo que tenía en contra lo convirtió como un valor. ¿Para qué? Para el mercado internacional. Única agua de lluvia premium de la selva valdiviana. Embotellamos lo más puro del bosque lluvioso, premium. La hicieron numerada. No vendieron ni en supermercados, directo a restaurantes. ¿Por qué? ¿Tenían mucha producción? No, ni podían tenerla. Jamás iban a tener mucha producción, porque no se puede mandar una bruta planta. ¿Y en dónde constituía un valor? ¿En Valdivia vender la lluvia? ¿O con todo el discurso de lo patagónico en los mercados internacionales? ¿A dónde fueron? Directamente a los chefs con estrellas Michelin en Europa, directamente. Y, por supuesto, se metieron haciendo promociones, bancándose, o sea, hubo un costo ahí insertarse. Fíjense para eso cómo hicieron. Construyeron un relato, una experiencia, porque el agua es agua. ¿Sí? De lluvia en el lugar más puro, es verdad, no hay contaminación, porque no hay gente. Así, básico. Es austral, entonces. Todos conocemos, ¿no es cierto?, el país hermano, o sabemos, es bien finito, tiene una cordillera enorme, viene el agua del Pacífico cargada, esa pared enorme que es la cordillera, hace que llueva ahí, llueve en ese lugar específico todos los días del año. Entonces, todo esto lo convirtieron en el origen, ¿no es cierto?, del agua, Magún, y buscaron, ¿no?, un nombre mapuche, el Océano Pacífico, la Patagonia, y embotellamos ¿qué? Lo más puro del bosque lluvioso de la Patagonia. ¿Cómo les fue? Fantástico, fantástico, con una producción, no, todo lo que era su problema, lo convirtieron en su posibilidad. No iban a poder tener una producción masiva, no iban a poder competir en su propio país con aquello que no se constituía como un valor. Y, perdón, sí. No, nada, quería agregar. Inclusive aprovechan a nivel productivo, por lo que se ve, modelos estructurales de envases de vino que se pueden llegar con otros colores probablemente, pero que hay una matriz que ya está armada. Entonces no es que desarrollar una nueva matriz para generar, que generaría más costos. O sea, y todo el mundo del vino, o sea, convive, digamos, con este concepto también, así que va muy bien, muy bueno el caso. Es que tal cual, aparte, gracias porque lo que hicieron es justamente seguir ciertas metodologías que ya estaban instaladas en la región, ¿sí?, de cómo exportar vino. O sea, apuntar, ustedes saben que los chilenos, y es una puja que tenemos chilenos y argentinos, de quién tenemos el mejor vino,
obviamente yo voy a decir que los argentinos, no soy muy objetiva, pero, y menos viniendo de familia mendocina, pero, pero no podemos discutir que los chilenos nos han ganado el mercado internacional de vino. Entonces, apuntar a determinados chefs. Y ahora, ¿cómo están trabajando? Están trabajando con los sommeliers de aguas, cosa que para nuestra cultura es casi como una cosa hiper excéntrica, ahora no es excéntrica en el mercado europeo. Y siguen apuntando ahí a donde sus limitaciones no les permitía apuntar a otro lado. Y voy al segundo ejemplo. Desafío, la selva de Misiones. Otra selva, llueve un montón, selva, ¿no? Agua, 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 como suele pasar en las selvas. Perdónenme que sea así tan tac, ¿no? Pero no quiero meterme, quiero que se entienda en qué nos duele, ¿no? Bueno, el agua de las Misiones, otra propuesta. Fíjense, contextualmente están con limitaciones muy parecidas a las que tiene la selva, las que se tenían en la selva valdiviana. Hacen una propuesta del agua de las Misiones, del agua mineral natural de la selva, pero apuntan a un mercado local. Y acá lo voy a usar para que empecemos a ver, y discúlpenme, voy a pasar esto, después volvemos sobre esto. Oh, hice lío. Algo que hago bastante. Bueno, no, entonces no lo voy a pasar, no voy a hacer el lío. Perdón, Seba, que yo voy y No, vengo bueno, en las los presentaciones, casos que pero estás presentando están buenísimos. Igual yo te digo por las dudas para llegar con el tiempo, pues vamos por el ¿cómo ítem estamos? 2, y son 3 conceptos macro que estamos trabajando, de apurar Tiempo, porque para poder llegar en tiempo, tiempo. hace 22 minutos puede ser, estamos, sí, ¿no? No, estamos hace bastante más, pero Ah, bueno, de pasarme porque ahora me doy cuenta que el reloj que estoy mirando no es confiable. Entonces, esto un poco, y vamos a, ¿dónde constituimos valor y de qué? Esto es algo también bastante importante. Se ha estado planteado desde, les diría, nosotros lo hemos, cuando yo decía, los argentinos podemos dar charlas y posgrados afuera de crisis, no lo digo en tono chistoso, pero desgraciadamente es así. Y este libro que yo me animo a decir que en el mundo había muy poco escrito sobre esto, es un libro que sale a partir del 2001, con la crisis del 2001, escrito por Analía Cervini y Juan Keisler, como respuesta, ¿sí?, a un momento terrible de la Argentina en donde, no sé, creo que no hace falta que lo recuerde, ¿no es cierto? Pero lo tenemos todos bastante presentes, pero que donde todos nos queríamos salvar con el mercado internacional, pues estábamos a trueque puro y sin un mango. Entonces, todo el mundo quería exportar. ¿Qué quería exportar? Ah, lo que sabemos hacer, y nosotros queremos exportar desde yerba mate, cuero, carne, cosas que tengan que ver merchandising con el fútbol, con el tango. Ahora, cuando salíamos a exportar, resulta que todo eso no era competitivo, porque en ese momento no estábamos libres de lactosa con la carne, porque el merchandising tanto del tango como del fútbol ya lo tienen los alemanes, porque entre otras cosas, dulce leche y el mate es algo que desde muchos lugares nos miran casi con asco, con lo cual cuando plantean esto, déjense de mirar el ombligo, dejen de decir esto es lo mejor que hacemos y vean por qué
en otros mercados consumen, por ejemplo, el europeo, se consume algo que no sea de la Comunidad Europea. Y en ese momento, y lo traigo en relación también a las aguas, una de las cosas que plantearon, y desde un centro de desarrollo, como fue el Centro Metropolitano de Diseño, que me parece que también fue un momento de apertura y de cambio, que es decir, bueno, se hace un centro de desarrollo para apoyar a las pymes, y que no dependa más de cultura, sino, en ese momento creo que era el Ministerio de Economía, ¿no? Hemos ido cambiando, economía, industria, producción, pero sacarlo del ámbito de lo estético y incorporarlo como una herramienta de desarrollo para todo lo que tenía que ver con producción. Y este libro lo que es un libro no para diseñadores, sino para la industria, diciendo, paren, paren muchachos, no salgan a exportar lo que les salía, lo que acá se vendía a Europa directamente, porque no les van a dar bola. Entonces, hicieron un estudio de por qué en el mercado, sí, la Unión Europea, por qué se consumía cosas de afuera, desde el valor de la iconografía internacional, o sea, por ejemplo, tés son ingleses, las aguas serían francesas, y por qué pondrían una, por ejemplo, como la de la Patagonia, por el exotismo alternativo, por el consumo responsable, por el reconocimiento conocedor. Acá en ese momento le dijeron, paren, tienen que cambiar, aún con su producto, tienen que cambiar cuál va a ser ese pedido, ese relato. Ahí creo que alguien levantó la mano. Sí, lo mismo, si quieren escribir por el chat, bienvenidas las preguntas. Ese es el espacio. Entonces, cuando hablamos de personas y centrados en el usuario, siempre vamos a estar hablando, porque fíjense, esto escrito, ¿no?, en el 2002, con la crisis del 2001, lo que estaba diciendo es, no es muy distinto a lo que ahora nos dicen todo el tiempo en metodologías ágiles, es, paren, paren, no es qué vamos a hacer, veamos por qué alguien va a decidir comprar esto y por qué alguien en otra cultura va a decidir comprar esto. Y eso es fundamental, porque va a ser tan fuerte los contextos de valoración, las desconfianzas sobre algo externo, que si no vemos cuáles son las únicas 4 circunstancias desde donde un europeo en ese momento consumía un producto o un servicio externo, no vamos a competir. Entonces, Daniel Leuco, ¿escribió algo, Seba? No. No, Daniel, te invito que, si querés, porque está deshabilitado el micrófono, nos escribas por el chat, ¿sí? Entonces, me parece, y acá búsquenlo, Daniel Kennan, que es un psicólogo que en el 2002 le dan un premio Nobel, pero de economía, no de psicología. ¿Y por qué? Porque él estudia, él viene de todo lo que es la corriente vinculada de las emociones, ¿no? Para la toma de decisiones, lo llamaron en algún momento el psicólogo de la felicidad, pero so-so, en cómo nos afectan como personas la toma de decisiones en relación a las experiencias. Y esto él lo desdobla entre cómo nos narramos las experiencias, cuál es la historia que nos construimos para valorar una cosa y otra. Y acá es donde el diseño va a tener un lugar central. Y fíjense, un ejemplo de una empresa argentina, yo dije, yerba, en el 2000, ¿cómo vamos a salir con tomar mate al exterior? Y sin embargo, Piporé está exportando muchísimo al mundo árabe. ¿Pero qué ha habido acá? Uy, se me ocurrió que hay plata en el mundo árabe y entonces mando yerba mate. No, ha habido justamente un análisis de qué pasa con las personas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una comunidad muy fuerte sirio-libanesa
que trae, y acá acuérdense lo que les contaba de lo que se necesitaba para que las tablets se insertara, que lo que ve es que en esa cultura existe la costumbre de las pipas. No sé si ustedes vieron las pipas, ¿no es cierto? Para fumar estas maderas, estos inciensos. Bueno, que es algo muy parecido que se pasa, esta cosa de aspirar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con los sirios libaneses que vivían acá? Llevan a una cultura que ya tiene un rito grupal la yerba mate que toman acá. ¿Y qué pasa ahí? Empiezan a tomar mate de la manera que ahora estamos tomando mate nosotros después de la pandemia, que es que cada persona allá tiene su mate y lo que se pasa es el termo. Fíjense, fantástico exportar para una sociedad que no, en ese momento, que nosotros teníamos un mate por ahí para 6 o para 4, tenía 6 mates. Y Piporé le cambia totalmente la propuesta en el mercado, porque a partir de exportar al mundo sirio-libanés, también establece esto que ellos tienen, que es que todo esté tan saborizado, porque vienen de estas pipas, en donde se saborizan las maderas con distintas situaciones, y hace mucho vínculo con todo lo que es la cultura guaraní y también mate frío, mate saborizado. Entonces, fíjense cómo de estos cruces, de estos obstáculos, de cómo genero mi posibilidad en el comercio externo, cómo eso me modifica inclusive después mi posibilidad aún en el comercio externo. Ahora, diseño. Diseño, ¿cómo y por qué? ¿Y por qué estamos hablando de diseño? El diseño vamos a tener varios modelos y es interesante acá que cuando hablamos de diseño veamos a qué nos referimos y cómo lo podemos insertar. Perdón, hice lío de nuevo. Tengo que dejar tranquilas mis... Acá. ¿Cómo lo vamos a incorporar? Cuando hablamos de diseño, este es un dispositivo, un diagrama que usó el PDI español para ver cómo se insertaba el diseño. Y a partir de este modelo, nuestro INTI hizo la guía de buenas prácticas de diseño, que es una guía hecha para el sistema productivo. Trabajaron mucho en conjunto España y Argentina con estos desarrollos, y fíjense que acá plantea 4 escalones. Es más sencillo o más básico, porque es anterior que al nuestro. El nuestro me parece es excelente esta guía, la recomiendo si no la han visto, de incorporación de diseño en las pymes y el sistema productivo, y plantea, bueno, la no incorporación, el diseño como una estética, como un estilo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llamamos a un diseñador para que le dé forma, ¿no?, aquello que nosotros ya hemos producido, cuando llamamos a un diseñador para producir, para mejorar las funciones, o cuando el diseño te incorpora la innovación. Y esto puede ser ya solo en el conocimiento, ¿no?, de habilidades, o sea, tenerlo como habilidades dentro de la empresa, incorporarlo como en la planificación, tener recursos internos, tener destrezas, o incorporarlo en los procesos. Y acá entonces yo quisiera de nuevo preguntarles a ustedes, ¿cómo andamos con el diseño? A ver, vamos a compartir la pregunta que dice, ¿qué lugar ocupa el diseño en su pyme? Y las opciones son como estilo, terminación o estilo del producto / comunicación, en la función, en el diseño de productos y en sus comunicaciones, en la estrategia o estratégica, en la planificación e innovación, o no usan diseño, no están vinculados con el diseño.
Dejamos unos segundos para que la gente vote. Ahí van modificándose, suben y bajan unos segundos más y ya cerramos la votación. La voy a cerrar ya. Y Mónica, para el tercer, vamos un poco más rápido en la última etapa, si Dale, te dale. parece, para llegar en Sí, tiempo al sí. horario. Venimos muy bien, hay poca participación del público, los y las invitamos a escribir en el chat, pero están conectados y bueno, muy participativos en estas votaciones. Compartimos los resultados. El Fantástico. 40% la que gana es una función estratégica, un lugar estratégico vinculado a la planificación e innovación. Después sigue en el estilo, en la terminación del estilo de los productos. En tercer lugar, en la función del diseño. Y en último, con muy pocos votos, en que no están vinculados con el diseño. Totalmente. Bueno, fantástico. Esto nos da, fíjense, esto nos da participación en los 4 escalones. O sea, de alguna manera nos confirma esta posibilidad de usarlo en distintos lugares. Y ahora, si volvemos al ejemplo de las aguas, el agua Mahué, la chilena, ha incorporado, no solo ha incorporado el diseño, uno de los 2 socios de la PYME es un diseñador especializado en design thinking. Y entonces, fíjense cómo la propuesta de la unidad de negocio está pensada desde el diseño. Ya partieron desde el inicio, desde 2 de los vectores más importantes del diseño. Centrarse en el usuario y poder proyectar un futuro en un contexto que es cambiante. Entonces, ¿cuál es la diferencia, la gran diferencia entre estos 2 ejemplos? El Mahué está incorporado desde la filosofía, desde la creación de la empresa como estrategia de negocio, y en la agua de las misiones está incorporada en lo que tiene que ver en la comunicación, en el estilo, en la forma, o sea, desde una concepción productiva más clásica, esto es lo que tenemos y es bueno, y necesito el diseño para comunicarlo. Ahora, fíjense cuál es después el retorno si uno piensa en lo que invirtieron en diseño, en cada uno, seguramente en el agua de emisiones lo sentirá más como un costo porque no le modificó tanto el valor de su producto, y en el agua de Mahué toda su posibilidad de apertura no le salió nada al diseño. Todo lo que abrieron en el mercado internacional es insignificante. Lo que ellos, ¿no es cierto?, gastaron en diseño, invirtieron. Y acá me interesa dar un ejemplo de otro ejemplo argentino. Estos son una empresa que innovó absolutamente y cambió todo lo que era su estructura comercial, y acá inclusive le voy a pedir en algún momento a Sebastián que me ayude, porque él ha Venimos trabajando trabajado, bastante con esta empresa, sí, se llama claro, IMS, gran empresa argentina, exportadora fundamentalmente, y en relación a lo que planteas, Mónica, es exportadora gracias también a su diseño. Tiene 3 áreas de diseño incorporadas, una vinculada, esto que hablábamos al principio, como de qué recursos, cómo implementar estos procesos. Hay un área que tiene que ver con la parte comercial, pero es de diseño, no es solamente vender, sino investigar también y generar esta cuestión de la demanda, esta cuestión de análisis de cómo son los circuitos comerciales para tomar información, no solamente por medios externos, sino por medios internos, aprovechando esos vínculos.
Después tienen otro área vinculada a la clásica estructura de diseño, el desarrollo del producto. Hacen este tipo de productos, hacen heladeras, y más que heladeras hacen sistemas de exhibición para comidas, para supermercados. Esa es su unidad de negocios. Pero es totalmente intangible, pues, de nuevo, no venden una heladera, sino una idea de experiencia. Y la tercera área tiene que ver con nuevas tecnologías y nuevas lógicas de exhibición, con esta cuestión de futuros. Entonces armaron, por ejemplo, estas pantallas que se llaman Wing Cheese, o Cheese Guru, perdón, o Mind Guru, en el cual uno acerca un producto con el código de barras, lo escanea y le aparece toda una serie de información sobre ese producto expandida en relación a con qué otros productos maridarlo, cómo cocinarlo, para qué situación, de dónde viene el producto, un montón de información que potencia la venta también, y que da otra noción de experiencia, ¿no? Y, Como perdón, y fíjense que acá, si pusiéramos la escalera, esta escalera de 4 peldaños, podríamos decir que en esta empresa tienen 3 áreas, o sea, menos el no uso diseño, los otros 3 escalones tienen un área específica para cada escalón, en donde están usando diseño para innovar, o sea, haciendo perspectivas y desarrollando posibilidades de demandas. O sea, me parece excelente lo que planteas de esta pantalla, porque lo que están haciendo es instalar la demanda para en donde ellos van a terminar teniendo la oferta para esa demanda que instalaron. Y ahí empezamos a qué pasa con el diseño futuros, y qué pasa cuando el diseño de alguna manera empieza a meterse en el diseño futuros. Perdón que te corté, pero yo no, sé al que si contrario, no, para vos, no, te no, muy bueno pierdo, el caso. te pierdo. Traje algún Sí, conocimiento los sí, conocemos, venimos mucho. trabajando bastante con esta empresa. Es una empresa que exporta casi el 80% de su producción, son proveedores de las principales cadenas de supermercados de Sudáfrica. Estas fotos son de Sudáfrica, sí, Estas tal fotos cual. son de Sudáfrica. Y Bueno, muy buen caso. Y de nuevo, es una pyme, no es una multinacional, o sea, tiene una estructura productiva relativamente chica, si uno lo compara. De hecho, ellos compiten inclusive con proveedores de Italia, de China, que son bastante más grandes que ellos, pero su diferencial, su propuesta de valor, totalmente atravesada por el diseño, les da la posibilidad de competir frente a esos monstruos. fantástico. ¿Qué es el diseño estratégico o design thinking? No son sinónimos del todo, pero se usan bastante como sinónimos. Bueno, lo hemos estado diciendo, simplemente es rematar, es pensamiento de diseño como herramienta. Entonces, cuando el diseño va a actuar, tanto en este caso, tanto en las aguas chilenas de los bosques de Valdivia, en la etapa de pensar el producto, digo, de pensar la unidad de negocio, no el producto, de pensar cómo estructuramos, ¿no?, nuestra oferta, podemos decir que ahí se está trabajando en diseño en sentido amplio, como estrategia, y por eso nos animamos a hablar de innovación estratégica. La innovación estratégica va a contemplar no solo si salió linda o fea la botella, sino todas estas áreas que las vemos como posibilidades y como amenazas, las vamos a tener que tener en cuenta para nuestra propuesta de valor. Y vamos a poner en vínculo, y el diseño estratégico es una disciplina interdisciplinaria. De hecho, estos 4 grandes globos, para hacerle síntesis, son las 4 unidades que se ven en la especialización de diseño estratégico, y tienen que ver con tecnología, factibilidad, sí, pero por otro lado la tecnología también trae todo lo que tiene que ver con el diseño interactivo, todo lo que tiene que ver con la participación de
los usuarios, la customización. Entonces, ¿qué pasa con la tecnología? Como factibilidad, y como la tecnología no lo ponemos en tengo que tener un dron, como qué recursos tecnológicos y humanos tengo, ¿sí? ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con aquellos que están pidiendo customización, que están en determinadas prácticas que están instaladas totalmente en la sociedad y que aparte portan culturas y valores, ¿no es cierto?, diferenciados? ¿Y qué pasa con los distintos territorios y cómo se ha incorporado y cómo es una demanda social la sustentabilidad y la sostenibilidad? Y ahí fíjense que nos aparecen en la intersección desde el diseño interactivo, la producción, la economía circular y la cultura. Todos estos factores y su entrecruzamiento van a ser lo que nos permita tenerlos en cuenta para gestionar procesos de innovación. ¿Y por qué digo gestionar procesos de innovación? Vuelvo a lo primero, porque ser creativos y generar una oferta no es necesariamente producir innovación, porque esto se va a dar en el cruce de sí. Nuestros usuarios lo van a incorporar como demanda. Si no, estamos de nuevo como lo que decía que había hecho antes ¿no es cierto?, la tablet. Voy a ejemplos rápidos, no te preocupes. Esto tiene que ver con justamente una intervención que se hizo desde diseño estratégico con la ciudad de Florianópolis. Se hizo unos módulos que hace la Asociación Internacional de Diseño, donde convoca expertos de distintas áreas de todo el mundo. Es unas semanas, estos los contrata el municipio, había aplicado como ciudad gastronómica de la UNESCO y había elegido como insignia, y como después fue el icono de la marca, la ostra. No sabemos por qué, nadie dio la cara porque había la ostra, porque la ostra no viene de Florianópolis, era una ostra traída de Francia. De hecho, la gente de la zona se tuvo que poner a hacer granjas de ostra, porque entonces iba a ser el icono de esta aplicación de gastronomía. Y bueno, y después los que se pusieron, los que invirtieron, porque el municipio había insistido, papá, se encontraron que no tenían la salida que esperaban de ventas de ostras. Y ahí se llamó a esto. ¿Y qué es lo primero que vimos? Bueno, ¿cómo consume la gente ostras? Y no cómo dice la gente que consume ostras, porque si acá preguntamos, vamos a decir, ah, sí, me encantan. ¿Por qué? Porque es un aspiracional, porque en las películas aparece, pero cuando uno le dan el bicho ese crudo, ¿no es cierto?, para picar, en su misma no concha, donde está cortado uno de los tendones y el otro hay que sacarlo en un tenedor, y aparte es muy baboso, la mayoría de las caras de la gente, si uno las firma sin que lo sepan, es de asco. La mayoría lo vuelve a dejar, y si no, empiezan un periplo muy difícil, que es tironear con el tenedorcito de copetín para cortarle el tendón, y en el mejor de los casos la ostra nos ensuciará todas las manos, y en el peor de los casos volará como una nave espacial a algún lugar. Entonces, ahí empezamos a ver por qué la gente que había confiado en que iba a ser la nueva cara gastronómica de Florianópolis no vendía tantas ostras. Y sale de ese workshop que se hizo una propuesta, que es Ostra Experience. ¿Por qué? Porque lo que nos empezamos a dar cuenta, acá el workshop no era de diseñadores, era de diseñadores, todos los diseños, desde diseño estratégico, diseño de producto, de menage, gente de turismo, gente chef, turistas, gente de la comida tradicional, gente común. Estaba, a ver, todo aquel que pudiese sumar a este workshop visiones distintas. ¿Y qué vimos? Que a la gente lo que más le gustaba de la ostra era la historia que tenía de la ostra, todo lo que esto simboliza, ¿no? Y que por otro lado, uno de los problemas que tenían es que habían invertido en granjas enormes en el mar y que no sabían cómo
cómo tenían el retorno de esa inversión. Bueno, se generó esto, que es visitas a una de las granjas de ostras, donde estaba el pescador de ostras, bien pescador, que nos explicaba los distintos tipos de ostras, los problemas, y mientras, fíjense si ahí hay un mexicano escuchando con su copita de champán de plástico que tenía el QR nada menos que a TripAdvisor y a la página que ellos tenían ahí para difundir la experiencia. Acá hacía todo este relato y al final del relato daba la posibilidad, si alguien quería comer ostras, fíjense que la mayoría quería ostras cocidas, no crudas, y les interesaba más el champán que la ostra. Pero todo esto se daba en este entorno. ¿Y qué es lo que estaba vendiendo? Que la gente contara que lo bien que lo había pasado en una granja de ostras. Lo que menos hacían era comer ostras. Ahora, empezó esto. En el primer año le dio un 30% de sus ingresos, 30% más de sus ingresos. Siguió con la granja, pero ahí va creciendo Ostras Experience año a año. Posiblemente en algún momento queden las boyas y nada más. Entonces, cuando hablamos de diseño estratégico, vamos a estar hablando de gestión de la innovación. Y acá vamos a tener otro ejemplo. Y en este otro ejemplo, y permítanme que me spoilee a mí misma, voy a traer también otro ejemplo local, ¿no? Bueno, cuando ya salimos en el diario la increíble historia de la fábrica, ¿no?, de barcos que crearon la empresa Agro y ya la vendieron a 50 millones, ahí queremos estar todos sentados, ¿no? Con Quinagro, haberla vendido a John Deere. Pero esto fue una pyme que no hacía barcos, porque ustedes vieron que los titulares, ¿saben qué hacían? Los mástiles de carbono para barcos producidos en Argentina para competición. O sea, mercado más chiquitito y específico no puede haber. No sé si alguno estará en la misma situación, mercado eran fantásticos, los mástiles eran los mejores. Ahora, ¿cuántos podemos vender en Argentina, en Latinoamérica? ¿Cuántos? Y después ya nos vamos a un mercado donde las barreras de entrada son distintos. Bueno, de repente se vieron con una capacidad de producción y con una expertise en determinado campo. Y empezaron a ver en dónde más se estaban buscando situaciones que tuviesen que ver con estos grandes mástiles de carbono que pesan muy poco y tienen mucha, ¿no es cierto?, mucha resistencia. Y un problema terrible que tiene el agro es el peso de la maquinaria agrícola para campos de extensión como los nuestros, porque toda la maquinaria agrícola está pensada y sigue el paradigma de la maquinaria agrícola norteamericana, que tiene subsidiado, porque eso no se dice tanto, que tiene subsidiado todo el combustible. Con lo cual pueden tener esos tractores enormes, pesados, ¿sí? Hacen cultivo de extensión, como muchos lugares en Argentina, no toda la Argentina, pero porque tienen subsidiado el combustible. Bueno, nosotros no tenemos el subsidio enorme, tenemos subsidio, pero no el enorme que tienen los norteamericanos en ese libre comercio, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Y hemos sido innovadores en el campo, en la maquinaria agrícola, pero desde inicios del siglo anterior. Usan los mástiles para esto. Ellos innovan, no, ellos son creativos y hacen esto. ¿Cuándo se genera la innovación? Cuando el mercado lo toma. Y el mercado no solo lo toma en Argentina, sino que es un boom y empiezan a exportarlo. Tanto que terminamos viendo el titular. La empresa más grande de tractores del mundo los compra.
Mónica, sé que tenemos temas buenísimos por delante, estamos con el tiempo re justo. Entonces Y quiero que lleguemos, cortamos. sí, sí, vamos, pero, Perdón, yo los explico porque me parece que vale la pena como decir, bueno, esto, no, ¿no? me Pero parece ahí va, buenísimos los ejemplos y justamente no quiero cortarte para nada, al contrario. Pero para poder llegar a ver todo, eh, dale, yo te diría esta última parte, sin poner. tanta explicación. Sí, hay algunos casos, me parece que justamente esta noción de la innovación en términos transversales y macro, la que estás caracterizando es buenísima, es Mm, totalmente posible, pues no es pensar ese modelo de negocios para cada pyme, pues acá hay pymes de todos los sectores productivos, exportadores. obviamente. Argentina tiene una matriz exportadora muy diversificada, afortunadamente, y con cómo son estos procesos, ¿no? Cómo es este diseño de futuros, que es el último de los puntos que vamos a ver, cómo abordarlo sería el punto. Fantástico. Bueno, me parece básico y por ahí retoma el cómo construimos información, ¿no? Para esta toma de decisiones que siempre va a estar tan cruzada por la incertidumbre. Venimos, y yo planteaba al inicio, de las tendencias a las señales, y este es un campo bastante importante de entender, que tendencias y señales son distintas y que tienen que ver con, siempre que estamos viendo una tendencia, estamos viendo cosas que están operando, que ya están, aunque estén apenas apareciendo, pero están instaladas y por eso las podemos observar. Y cuando las podemos observar tienen que ver con algo que ya pertenece a lo producido, al pasado. Cuando hablamos de señales tiene que ver con disrupciones, con eso que nos molesta. ¿Y por qué queremos verlo? Porque necesitamos diseñar futuros. Ahora, cuando hablamos de diseñar futuros, y ahí lo primero que les digo, los futuros no se controlan. Parece totalmente incoherente con la palabra diseño de futuros, pero no se controlan. No es que vamos a diseñar un futuro, está lleno de gurús que dicen, lo más, para controlar el futuro hay que diseñarlo. Uno diseña muchos futuros, muchos futuros. ¿Para qué? Y para entrenarse. A ver, vayamos a un ejemplo básico, básico. ¿Qué hace un entrenador con un equipo de fútbol? Va a estar entrenando un montón de posibles lógicas o estrategias que se puedan dar en un partido. Y en cada una de esas situaciones, ¿sí?, que pueden ser positivas o pueden ser negativas, va a estar haciendo repetir determinada cantidad de veces la jugada. El partido siguiente, inclusive, va a analizar esto de analizar el usuario, va a analizar con quién va a jugar y cómo se comporta y dónde se bloquea, ¿no es cierto?, dónde se cae, dónde se le va, ¿no es cierto?, la moral al piso, dónde al revés, o sea, situaciones que tienen que ver con la valoración, y va a poner a sus jugadores en esos distintos escenarios. ¿Qué son esos? Escenarios futuros. ¿Va a ser tal cual el partido? No. Pero mientras más escenarios haya practicado, posiblemente nos lo agarre a ese jugador o a ese equipo mejor. Es lo mismo. Vamos a empezar a ver señales, vamos a salir de las tendencias para poder reconocer señales, para diseñar futuros. ¿Para qué? Para estar entrenados. Porque así cuando nos agarre uno de los futuros posibles, no vamos a estar tan parezco. Mi contexto, digo, el contexto yo no puedo controlar, evidentemente es el PowerPoint, y puede ser un excelente ejemplo de cómo uno no puede controlar contextos. Entonces, pongo lo que yo voy a mostrar, es una metodología que desarrolló, a ver, que se viene desarrollando en distintos centros en el mundo. Este libro, que se llama justamente Explorando Futuros, y que es una metodología práctica para enfrentar estos desafíos, la desarrollaron estos tres autores. Estos autores, Alejandro Repetto en particular, también es profesor, digo también porque
tenemos en el ámbito de economía internacional a Sebastián, también como profesor dentro del posgrado. Hay muchos de los profesores de posgrado que que han estado dentro de las placas, digo, todo esto del desarrollo del INTI, tiene que ver con Raquel Ariza, que la tenemos dentro de Industria 4.0, o con Paulina Becerra, que era del equipo de Analía. Digo esto porque también es importante saber que acá hay todo un desarrollo, ¿no?, para poder entender esto. Entonces este libro acá ya les dejo, es un libro abierto, uno se lo puede bajar, ahí les dejo el link, y vamos, para un poco que tengan claro quién es Alejandro Repetto. Bueno, Alejandro Repetto fue el primer argentino que fue a Singularity, está la Universidad de la NASA, ¿no? Y fue el que desarrolló el primer auto autónomo en la Argentina. Ahora, algo que es interesante y que va a tener que ver con lo que vamos a explicar cómo tiene, y lo vamos a explicar rápidamente, cómo vamos a explorar esos futuros. Obvio que lo que vamos a tirar acá va a tener que ver con, ojo, las perspectivas son importantísimas. Él diseñó esto porque salió del instrumento que vamos a ver, que tiene que ver con esta linterna de futuro, de las acciones que él podía o tenía que hacer ahora, en el presente, para poder estar instalado en un futuro en determinados mercados. ¿Y cuáles eran los mercados que él quería estar instalado? Ustedes ven el auto y dirán el auto. No, para nada, en los sensores. Él lo que tenía era una fábrica de sensores, y sus mercados quería que fuesen las ciudades, mínimo los shopping o las ciudades. Entonces, él tenía que salir al mercado y que lo pusieran en el lugar más alto de valor de los sensores. Si uno se sube a un auto autónomo, ¿confía en los sensores o no? Él hizo un auto autónomo. Después le vendo, tomá, hice esto, ahora te vendo los sensores. Y lo vendió. Los vendió a Buenos Aires, los vendió a San Pablo, los vendió a Miami. Bueno, una persona muy interesante y muy generosa que justamente ha hecho este libro, porque hay muy poco en español, para pensar cómo diseñar los futuros. ¿Y cómo diseña uno los futuros? Bueno, tiene que ver con, por un lado, uno está en el campo del presente, en lo predecible, ¿no?, en monitorear, en planificar con aquello que ya conocemos, y el futuro como un campo totalmente incierto. Y vamos a tener la posibilidad de monitorear y de revisar, que ya tiene que ver con los datos del futuro, pero para que nuestra planificación realmente tenga impacto y no se maneje en aquello que ya es lo esperable, porque planificar tiene que ver con entender cuáles son los casos y cuáles son los contextos de desarrollo, las perspectivas. ¿Y qué es una perspectiva? Es una posibilidad de este diseño de escenarios futuros. ¿Y para qué vamos a necesitar este diseño de escenarios futuros? Porque vamos a tener múltiples señales que van a ser aquellas cosas, ustedes saben, no sé si se acordarán entre los presentes, pero en la película Hombres de Negro, para saber si andaban los extraterrestres por ahí, iban a la prensa amarilla y se fijaban si había noticias que rompían con lo actual. Bueno, de alguna manera no les diré que vamos a los medios amarillistas, pero sí, el detectar señales tiene que ver con un monitoreo constante de aquello que es disruptivo. Disruptivo en campos tecnológicos, disruptivos en campos sociales, disruptivos en campos económicos, porque aquello que uno no espera y que inclusive rechaza es una posibilidad de un camino futuro, que por algo ha aparecido. Esos van a ver. Vamos a tener en este mapa de señales algunos que son más probables, otros que son preferidos, y otros que por supuesto no son preferidos, no los hemos puesto, pero están. Y muchos de ellos, en función de cómo se han dado, y ahí aparecen las tendencias, cómo se han dado las lógicas, son posibles o no posibles de pasar. Ahora,
esto es un poco, y les estoy dejando el anzuelo para que sigamos con perspectivas, y les pido, y acá todos somos muy abiertos dentro de este Centro de Estudios Interdisciplinarios, en donde en el programa, ¿no?, innovamos estratégicamente para cualquier consulta que quieran hacernos, estamos para eso. Bueno, les decía, tiene que ver con mirar el pasado, mirar tendencias. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera también nos va a dar un objetivo claro, pero las señales lo que nos van a dar es la posibilidad de generar a estas tendencias y a estas señales, cuáles van a ser las posibles respuestas en contextos futuros. ¿Por qué? Porque en el presente, y cuando se dice diseñemos nuestro futuro para que suceda, tiene que ver con qué acciones voy a tener que hacer yo hoy en función de 3, 4 futuros posibles que he identificado. Aquellos que son probables, aquellos que me partirían por la mitad, igual que en el entrenador de fútbol, ¿sí? Porque si no estoy entrenado para eso, y si no he hecho alguna acción hoy, que inclusive hasta parece fortuita, y no he hecho practicar esa acción, cuando esa jugada se dé, estoy afuera. Y por otro lado, tengo que seguir observando qué otras señales para ver cómo voy ajustando aquellos que hacen perspectivas a una cantidad de años. En general, las perspectivas nunca se hacen a pocos años. Imagínense si uno dice, ¿qué va a pasar con el dólar en un año? Y no se puede hacer perspectiva de eso. Sí se puede hacer a 10 años, ¿sí? Sí se puede hacer a 50 años. Entonces, ahí uno va a obtener algunas señales. Por ejemplo, que por primera vez el euro ha bajado y está al mismo valor del dólar, que en Estados Unidos hay un 7, o sea, tenemos algunas señales disruptivas muy fuertes. ¿Qué va a pasar con la energía? ¿Esto tiene que ver solo con el objeto? No, con varias cosas. Y desde ahí empezamos a formular acciones del presente. ¿Por qué? Porque para innovar, entre otras cosas, no tenemos que haber perdido el partido antes de empezar. Y entonces necesitamos diseñar futuros posibles, y más de un futuro posible. Si alguien les dice que con un solo futuro ustedes lo van a controlar, no le crean, no es cierto. No vamos a diseñar nuestro futuro, vamos a diseñar situaciones de entrenamiento. Situaciones absurdas, no. Situaciones que las vamos a verse sacado de señales. Y esta herramienta está basada en los 5, porque no hay muchos lugares en el mundo que están trabajando con esto. Y hemos tenido la suerte por ahí, la suerte o no suerte, de que somos especialistas en crisis, y uno de los grandes pensadores en este tema es argentino. Ahora, estos, fíjense dónde son, ¿no? Del Imperial College, vamos a tener a los holandeses, vamos a tener a los nórdicos, o sea, vamos a tener a Stanford, o sea, vamos a tener al MIT, pensando en el diseño de futuros. Y es gente que innova, pero de alguna manera entiende que las disrupciones no son solo tecnológicas, que las disrupciones son la pandemia, que la disrupción es la guerra, que las disrupciones de qué están pasando con las fuerzas de mercado, cuáles son las señales que hoy estamos viendo y que todavía esos futuros no se han hecho patentes, van a pasar. ¿Qué empresas hacen? ¿Cuál es la empresa ícono en las perspectivas? Shell. Está bien, estamos lejísimos de Shell, pero Shell ha dicho y ha sacado una perspectiva que a 30 años no va a estar vendiendo combustible. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que varias de estas situaciones que decíamos son posibilidades o amenazas, que cuando en la lectura de las posibilidades, de lo que la sociedad lee como posibilidades, hoy como está parada Shell, tiene más amenazas que posibilidades. Y en sus perspectivas ha dicho, tengo que empezar acciones para no estar vendiendo combustible fósil en 30 años. Y entonces, de sus linternas a futuro y de comunicar inclusive a sus accionistas que no van a estar vendiendo combustible fósil a 30 años, puede empezar a hacer acciones hoy.
Y ustedes dirán, bueno, estamos muy lejos de esto. Sí, estamos muy lejos de Shell. Ahora, cuando nos agarró la pandemia nos agarró a todos y la guerra nos agarró a todos. Y ¿puedo, no puedo? Acá habría una pregunta que yo les iba a hacer, si, ¿cómo ven las perspectivas? Si alguien hizo perspectivas, si querés la dejamos pasar, si estamos muy justos con el tiempo. Dale, me parece bien. Pero vamos a contarles, les quiero casi terminar con este caso, de App4U. App4U es un estudio de diseño estratégico que trabaja sobre todo con todo lo que tiene que ver nuevas tecnologías de comunicación, hacen desarrollo de diseño virtual generativo. Bueno, wow, uno ve la página y se muere, ¿no? Es así esas cosas. Argentina, PYME, 6 profesionales, ¿tienen posibilidades de hacer muchas perspectivas? No nos vamos a engañar, todos estamos corriendo atrás de ver cómo cubrimos un cheque, qué nos va a pasar con tal o tal otra cosa. O sea, son geniales estas charlas, pero después la realidad no nos da ese tiempo, ¿no es cierto? ¿Y qué le pasa a nuestro? Bueno, con todo esto que tenía, uno de ellos viene a ser, el diseñador viene a hacer el posgrado. Y se encuentra que le trae muchas posibilidades para repensar, pero que no puede, que cuando lo lleva al equipo, primero el equipo no lo había hecho, y segundo, cuando están juntos, están trabajando, están sacando incendios, solucionando problemas, más que señal. Entonces, hacen una consulta, si pueden cursar todos juntos y pueden trabajar sobre lo suyo. Y ahí se plantea algo que es básico. Sí, claro, esto es un laboratorio de innovación. Y a partir de los recursos que tenían, se replantea un producto, una unidad de negocio a partir de los algoritmos generativos. Y desarrollan esta plataforma para desarrolladores inmobiliarios, que es App4U, que permite, cuando una constructora está en pozo, todo aquello que tiene como posibilidad, que ellos lo deciden, que lo tienen ya, que no son más costos, pero que en general tienen que andarlo decidiendo los arquitectos por uno, lo suben a esta plataforma. ¿Y qué genera esto? Por un lado, una relación durante el pozo con aquellos que lo han comprado, que empiezan a decidir con decisiones que son lo que ellos ya tenían como posibilidad como constructora, pero sienten que customizan su departamento, que deciden si le ponen una madera, si entre los 3 suelos que tenían ellos para poner, ponían esto o lo otro. Y que empiezan a generar una nueva unidad de negocio, inclusive con algunas desarrolladoras, con locaciones que todavía no se han podido construir. Y así empieza a crecer y a crecer algo que lo tenían como posibilidad tecnológica. Fíjese, suele ser como lo contrario, la tecnología, y apareció como uno de los grandes, como uno de los grandes obstáculos si uno no la tiene. Ellas lo tenían, lo que no tenían era la monetización de esto. Y esto aparece adentro. Y a la pregunta, ¿las pymes podemos innovar? Son 5. Sí, pueden innovar. El tema es de qué manera generarse esos espacios. Y acá los invitamos tanto en todo lo que es perspectivas, todo lo que es Industria 4.0, para ampliar la cadena de valor, que ahí está Raquel Ariza, que dirige en el INTI, el Centro de Industria 4.0, en ver de qué manera vamos, ante todo esto que habíamos visto, que son posibilidades y amenazas, poder generar una cadena ampliada para poder construir una unidad de negocio que sea competitiva en mercados que están pidiendo y demandando que se sea sostenible y sustentable. Y en el europeo, la trazabilidad. Y entonces veamos, y no cumplí con mi palabra, este es el último caso, el caso de Rojiro Aceros, en Rosario. El subsecretario PYME, Pablo Berkovich, ha estado en esta planta
Y es una planta muy interesante también, convirtió todo a partir de la incorporación de diseño. Y aplicó las 3 R's, está reutilizando desde todo lo que son los efluvios y los vuelve con una planta, desde reducir ¿cómo se llama? El consumo de energía, desde reciclar muchos de los materiales, pero sobre todo de incluir campos donde antes no trabajaba. Y entonces se metieron en la customización, personalización más fácil, de la construcción en seco, y de ser proveedores, ¿no es cierto?, de insumos, pasaron a ser proveedores de construcciones en seco, y pudieron ser los proveedores desde las construcciones de viviendas, en todo lo que fue, tengan que ver con viviendas transitorias, por ejemplo, en Vaca Muerta, de lo que tuvo que ver con aquellos que trabajaban, hasta construcción en seco de lujo, en barrios cerrados, o de un hotel totalmente construido y estandarizado a través de la robotización de su planta. Y esto está en Rosario, en la Argentina, se puede. Y es una empresa familiar. Bueno, para terminar, soy un poco así, pero es mutuo te mutarán, porque parte de lo que tenemos que ver en el futuro es la jugada que no queríamos ver que iba a pasar, que nos iban a meter un gol y nos iba a desmoralizar. Bueno, tenemos que hacer perspectivas, tenemos que entender cuáles son las condiciones del mercado, tenemos que entender que la pequeña escala no está exenta de vincularse con la gran escala, y que para innovar lo que tenemos que tener es muchos más conocimientos y capacidades y espacios. Por supuesto, nuestro espacio lo abrimos a ustedes. Buenísimo, Mónica, muchísimas gracias por la presentación, y toda tu exposición fue excelente. Enfocaste en un tema clave, que uno todo el tiempo habla de innovación, pero ir caracterizándolo, ir enfocándolo de cara a las pymes, sobre todo, y a las pymes exportadoras, es totalmente clave, ¿no? Esta cuestión de la prospectiva, la cuestión de retomar ciertas cuestiones como amenazas, o sea, no diciendo solamente, bueno, es una posibilidad de incorporar de repente una metodología nueva, sino decir, bueno, este es el escenario, cómo dispongo de recursos para llevar adelante mi proyecto y ser más competitivo. Muchas gracias también a todos y todas por estar hasta el final, presentes, muy activos con las preguntas que hicimos, no tanto en el chat, en esta charla en particular, pero bueno, aquí los y las esperamos en este ciclo, en la próxima charla, que como saben es viernes por medio, que vamos a ver marketing digital para exportar desde el análisis de datos, cómo procesar datos Fantástico. de forma digital fundamentalmente. La va a dar Néstor Muñoz, que es experto PYME. Y bueno, Mónica, muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a vos y gracias por la convocatoria. Pero bueno, como siempre me pasa, por ahí por ambiciosa, porque me gustan los temas, en realidad incluí 4 temas muy grandes. Quiero decir con esto, no desesperarse, hay mucha herramienta, todos los temas son temas que en tanto la diplomatura con 4.0, todo lo que tenemos específico, el módulo de perspectivas o de unidades de negocio, economía de la innovación, en donde vos participás, la parte exportadora, hay muchas herramientas que nos ayudan a salir de este lugar en donde ya venimos acostumbrados a trabajar. Esto se hace con herramientas, si no es muy difícil. ¿Quién quiere innovar? Honestamente, nadie. Uno necesita esas herramientas para justamente poder generar ese cambio. Porque si uno le iba bien en lo que quería hacer, no quería innovar. Pero como todo está cambiando, a innovar. Muta o te mutarán.
Así Así es. que gracias por la convocatoria y espero haber podido aportar. Quedo abierta a cualquier consulta, ahí tienen mis mail y el Instagram de nuestro centro. Perfecto, bueno, estamos en contacto y los y las esperamos en la próxima jornada. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Seba.